Ahí estamos. Muy buenas noches a todas. Gracias por estar aquí conmigo en la última lección, lección 8 de la llegada del Salvador. Y este curso está basado en el nacimiento de Jesús y el principio de su ministerio. Entonces, hoy día vamos a enfocar en su ministerio. ¿Cómo fue? ¿Cómo era su ministerio? Muy buenas noches a las que están mirando la grabación, Elizabeth, Elena, también Angélica. Gracias por seguirnos de esta forma mirando la grabación. Vamos a empezar como siempre con una oración. Salmo 19:14 dice: Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. No hay amor como el tuyo, Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. En tu nombre oremos. Amén. Amén. Hermanos, hoy día estamos en Marcos 1, 16 a 39, predicando y sanando es el tema del día, predicando y sanando. Entonces, ¿dónde vamos hoy día? Vamos a usar el método de las 4C, como siempre, pero también vamos a enfocarnos en el contar. Vamos a contar Marcos 1 y al final vamos a hablar de milagros. En esta sección hay muchos milagros de Jesús y esperamos tomar un momentito de hablar acerca del propósito de los milagros y la necesidad de tener milagros hoy en día. Entonces vamos a empezar con la introducción al captar y tengo algunas preguntas para ustedes. El tema de nuestra captar hoy día es la posesión, un tema bastante fuerte, la posesión demoníaca. Entonces, ahora me encantaría escuchar un poquito de ustedes. Hermanas, ¿quiénes son los demonios? ¿Ustedes saben quiénes son los demonios? Buenas noches, pastora. Buenas noches, Magali. Disculpe, estoy entrando y estoy. Son espíritus malignos. Esos son los demonios, espíritus que no lo podemos ver, pero así como dice la palabra, como el viento que no podemos ver, pero en su momento cuando se poseen, o sea, son espíritus, no lo podemos ver, pero sentimos la presencia de algo malo y me imagino que debe de ser así. Es como dice la palabra, como lo entiendo yo. Gracias. Sí, gracias, Magali, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, no podemos ver los demonios. Entonces sí, son como espíritus, como la hermana Magali comentó. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los demonios? Bueno, hermanas, tenemos algunas respuestas de la Biblia acerca de los demonios, especialmente de Judas 6. Judas 6 nos dice que los demonios son ángeles que se rebelaron. Es decir, que son ángeles que rebelaron contra de Dios. Aquí dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Los demonios son ángeles que rebelaron contra Dios. Es decir, como Magali comentó también, son espíritus, no podemos verlos, ¿cierto? Como los ángeles. Sabemos que tienen un líder. El líder de los demonios es el diablo. Y bueno, el diablo tiene muchos nombres en la Biblia. Bueno, tiene diablo, que significa calumniador. También se llama Satanás, adversario, engaña al mundo entero. Sabemos que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios, según Apocalipsis. El diablo es
Es homicida, es el padre de mientras, es el príncipe del mundo pecaminoso. Muchas veces obra por medio de hipócritas, por falsos maestros, y nos explota los puntos débiles de los creyentes para hacerlos pecar. Entonces, el diablo es el líder de los demonios en el mundo. Y bueno, sabemos, es un tema complicado, pero sabemos que existe el diablo y sabemos que existen los demonios. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos nosotros combatir contra el diablo y contra los demonios? ¿Cómo podemos luchar contra el diablo y contra los demonios? ¿Algunos pensamientos? ¿Qué podemos hacer, hermanas? Quizás, Adelante. doctora, Ujú. pienso que con la palabra de Dios, que Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera, dice la palabra, echar fuera demonios, sanar enfermos. La autoridad nos la ha dado Dios por medio de la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, Él nos dio, cuando subió a los cielos, dice que les dio autoridad a sus discípulos para que hagan, expulsen, sanen, y todo esto, Dios nos dio esa autoridad. Eso pienso. Exacto. Gracias. Sí, gracias, Magali. Es perfecta la respuesta. ¿Cómo combatimos contra el diablo y los demonios? Con su palabra. Tal cual, ¿cierto? Con su palabra. La palabra de Dios es nuestra armadura espiritual. Y tenemos un gran ejemplo de esto en Jesús. Recuerden cuando Jesús fue al desierto y era tentado por el diablo, ¿cierto? ¿Cómo contestó Jesús cada vez al diablo? Dijo, escrito está, y luego compartió un versículo de la Biblia, ¿cierto? Entonces, en el desierto, Jesús mostró un ejemplo de cómo nosotros también podemos combatir contra el diablo y contra los demonios con la palabra de Dios, diciendo, escrito está. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que Él tiene poder sobre el diablo, sobre los demonios. Yo sé que Cristo está en mí y podemos decir a Satanás, al diablo, a los demonios que pueden salir, arrancarse de nosotros porque vivimos con Cristo. Entonces, con la palabra de Dios. Ahora, hermanas, en Marcos 1 hay un ejemplo de un hombre que dice que tiene un espíritu maligno, ¿cierto? Y también hay un montón de partes de la Biblia que muestran la posesión demoníaca. Muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y es interesante porque los casos de posesión demoníaca en la Biblia fueron más frecuentes durante el ministerio público de Jesús. Y bueno, claramente Satanás quería destruir la obra salvadora de Jesús, ¿cierto? Estaba ahí atacando. Aunque Dios permitió que Satanás atacara a Jesús, él no podría ganar. Eso es claro en la Biblia. Satanás, los demonios no tienen poder sobre Dios. Y en Marcos 1:24, lo que hemos leído para hoy día, los demonios claramente entendían que Jesús podría destruirlos y que con el tiempo lo haría. Entonces, tenemos ejemplos de la posesión demoníaca en la Biblia, pero recordamos el poder de Cristo sobre ellos. Una cosa interesante es que, bueno, de la Biblia sabemos que personas sufren cuando están bajo la posesión demoníaca. Sabemos eso. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, en Mateo, en Marcos, en Lucas, habla de la mudez de alguien que está poseído. En Marcos también habla de la sordera. Y en Mateo, la ceguera de alguien que está bajo la posesión de un demonio. Convulsiones, una fuerza sobrenatural, comportamiento autodestructivo. Sabemos que hay mucho sufrimiento cuando alguien está en esta posesión.
Pero hermanas, una cosita bastante importante es que no debemos comparar o pensar que la enfermedad mental significa posesión. Am, Eso es bastante importante porque hoy en día algunas personas dicen si alguien tiene una enfermedad mental, dicen que deberían tener un demonio, son poseídos por un demonio. Y no es así. ¿Y cómo sabemos? Bueno, en los ejemplos de la Biblia de la posesión demoníaca, Jesús habla directamente con los demonios en vez de hablar con las personas. Es decir, que la presencia de demonios es clarísimo. No es solo una persona que tiene problemas de interactuar o hablar o tiene algunas cosas mentales. No, es clarísimo que hay demonios y Jesús habla con ellos, no con la persona. Am, Además, los demonios en la Biblia saben cosas sobre Dios, sobre Jesús. Saben que Él es el Hijo de Dios. Saben que Él tiene poder. Ellos contestan a Jesús. Entonces, de nuevo, es clarísimo en la Biblia que la presencia de demonios y no solo alguien que está sufriendo de una enfermedad mental. Entonces, hay algunas personas que dicen que la Biblia no es la verdad y que Jesús era ignorante, era confundido con un desorden mental, con la posesión demoníaca, pero eso rechaza la verdad que Jesús, el Salvador, conoce todas las cosas, ¿cierto? Y que Jesús, Dios siempre dice la verdad y que es clarísimo con los muchos ejemplos de la Biblia que sí hay demonios presentes. También, hermanas, recordamos nosotros que ya tenemos la victoria en Cristo. Recordamos que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Fue enviado precisamente para rescatarnos de este mundo y para destruir las obras del diablo. Y confiamos en eso. Bueno, eso era captar un poquito acerca de un tema un poco fuerte. ¿Algunas preguntas, comentarios, dudas, hermanas, acerca de la posesión de los demonios? No. Bueno, si alguien tiene interés de aprender más, tenemos algunos recursos que puedo enviar a ustedes. Algunos estudios más profundos en este tema de ángeles y demonios. Pero para hoy día queremos tocar este tema porque vamos a tocarlo en Marcos 1. Entonces, hermanas, ahorita vamos a ver la tarea para hoy día. Para hoy día, pedí a ustedes leer Marcos 1:16 hasta 39 y elegir una de las 4 historias que podemos encontrar ahí y llegar a clase listo para contarlo, ¿ok? Y también pedí en la tarea que ustedes podrían escribirlo por sus propias palabras y intentar contar la historia. En Marcos 1, tenemos 4 historias. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, quizás sería una bendición si pueden tenerlo abierto a tu lado para que puedas hacer referencia a esta parte de la Biblia. La primera historia de Marcos 1:16 a 20 es la historia de Jesús llamando a los discípulos. La segunda historia es cuando Jesús sana a un hombre con un espíritu maligno. Y también tenemos la historia preciosa cuando Jesús sana a la suegra de Simón. Y al final tenemos la historia del ministerio de Jesús, simplemente predicando y sanando. Entonces, lo que espero de ustedes, espero confianza, que sean valientes. Y ahorita vamos a tomar un momento para practicar al contar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a permitir que ustedes entren a las pequeñas con una compañera nomás.
Y ustedes pueden elegir uno de estas cuatro historias. Pueden elegir, por ejemplo, si quieren algo más complicado, con más versículos, pueden elegir esta. Jesús sana a un hombre con un espíritu maligno. Pueden empezar allí. Si no tienen confianza de contar, pueden elegir Jesús sana a la suegra, porque tiene 3 versículos nomás, ¿cierto? Entonces tienen opciones. Cuando lleguen a la salita pueden conversar con la compañera, ay, no tenía tiempo para hacer la tarea. O sí lo hice, yo quiero hacer esta. Es para ustedes, ¿ok? Entonces, ustedes pueden leerlo juntos, pueden escuchar uno a otro contando la historia, lo que sea mejor. Pero lo más importante es que entre ustedes están compartiendo uno de esas 4 historias. Bueno, hermanas, ¿algunos comentarios, dudas, preguntas antes de que haga las taritas pequeñas? Están muy calladas, entonces espero que está todo bien. Ok, tengo las salas listas. Hermana Gisela, vas a estar en una sala con Magali. Carmen Vega, vas a estar en una sala con Daniel Cuello. Y Aracelis, vas a estar con Joanne. Entonces, que Dios bendiga sus conversaciones. Si tienen un poco, si tienen algunas preguntas o si no saben cómo contar, pueden leer la historia juntas. Okay. Que Dios bendiga sus conversaciones. Ahorita voy a abrir las salitas. Ya. Entonces, mientras Magali está entrando, podemos empezar con el otro grupo, el grupo de Daniel, Carmen y Aracelis. Aracelis, por favor, ¿cuál historia eligieron ustedes? O Hola, profe. también la Carmen puede comentar. Sí, profe, escogimos el ministerio del Señor Jesucristo. El Ay, qué ministerio. bien. Ya. Sí, que vimos en esa historia una importancia del Señor Jesús que nos enseña que es el mejor ejemplo para nosotros, ¿cierto? Que siendo Dios y Él necesitaba de orar. Él decía que se hacía se apartaba a orar, a hablar con el Padre. También vimos que nos enseñó humildad, porque él andaba con muchas personas humildes, ¿sí? Entonces nos enseñó humildad. Y fue muy corto su ministerio, en esos 3 años que estuvo de ministerio, hizo mucho nuestro Señor Jesucristo. Sanó a mucha gente, libertó a los cautivos, libertó a los endemoniados, y todo eso lo hizo el Señor Jesucristo en un corto tiempo, imagínense. y entonces nos enseñó a que seamos humildes, así como Él nos dice, ser mansos y humildes de corazón. Nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Muchas gracias. En el grupo de la mañana, ningún grupo eligieron el ministerio de Jesús. Casi todos eligieron la historia de la suegra. Entonces estoy contenta de escuchar de ustedes que eligieron esta parte. Daniel, ¿algo para agregar, hermana? No, solamente comentábamos que Jesús siempre lo más importante, o sea, una de las cosas fundamentales es que Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Muchas veces hoy en día decimos o queremos que las personas hagan cosas, siendo que nosotros no las hacemos, entonces pedimos que se hagan, pero no las hacemos. En cambio, Jesús, Él hacía, demostraba con hechos lo que era bueno también para nosotros, lo que hoy debemos ser, ¿cierto? El hecho de ir a predicar por lugares, el hecho de la oración, el hecho de la humildad, todo esto Él lo tenía, ¿cierto? Y ese Y, amor, y, y algo que igual que me gustaría agregar, y no sé si están así, que una vez escuché que el primer año de Jesús del ministerio fue de anonimato, el segundo de popularidad y el tercero como de adversidad y oposición. ¿Esto es así? Qué interesante. Quizás debería verlo. Quizás en general es así.
pero también en su primer año de ministerio tenía mucha adversidad. Yo creo que tiene los 3 temas que mencionaste en cada año de su ministerio, pero la cantidad de cada uno, no sé, sería interesante investigarlo. Pero sí o sí, confrontó cada tema, ¿cierto? De la adversidad, los demonios, la sanación, la predicación, todo. Aristeris también estaba en este grupo. Aristeris, ¿algo para agregar? ¿Me escuchas, Aristeris? Hola, Ahí sí, ahí ya. sí. ¿Algo para agregar, hermano, Sí, o no? sí, yo les comentaba pues que de lo que yo vi pues ahí y muy importante fue que Jesús a sus discípulos los escogió que eran pescadores, gente humilde, gente, cierto, del común, de pronto no se fue a buscar los letrados, los, los que tenían poder, sino la gente humilde, de eso se rodeó para ejercer su ministerio Amén. y así, pues acompañarse de ellos para ejercer su ministerio. Sí, exacto. Gracias, hermana, muchas gracias. Ahora vamos al grupo de Gisela y Magali. Hermanas, ¿cuál historia eligieron ustedes? Quizás podemos empezar con Magali. Magali, ¿cuál historia eligieron ustedes? Con Gisela elegimos esa, pero también podemos elegir, hablar de la otra historia. Pero de la misma historia hicimos con Gisela. Que cualquiera de las dos podemos hablar, pero con esta hablamos justamente de qué se trata la historia primero, haciendo pues alusión a las 4C, de qué se trata esta historia. Pues la historia se trata Bien. del ministerio, cuando Jesús inicia su ministerio y elige las personas con las que él iniciaría su ministerio. ¿Y cómo los elige? A ellos, como dijo, a personas comunes, a pescadores. Y lo más impresionante que comentábamos con Gisela, que ellos son llamados especiales, ¿no? Que no, ellos nunca dicen, ¿y quién eres tú? ¿O por qué voy a ir yo? Simplemente que ellos acceden. Y Dios, pues, toca los corazones de ellos y ellos dicen, simplemente le siguieron. Tanto Andrés como su hermano y el mismo, cuando más allá, pues dice, elige a, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan. Ellos no hicieron más que escuchar la voz de él y seguirle. Dice la palabra, hace alusión, dice que dejaron a su papá y a los jornaleros, Juan con Jacobo, que estaba trabajando, y simplemente le siguieron. Escucharon la voz de Jesús y fueron enseguida, inmediatamente con él. Ese es un comentario, mi comentario, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Magali. Perfecto. Gisela, ¿algo para agregar en los comentarios de Magali? Pues ahí como decía compañera, ¿verdad? De que ellos no se negaron, ¿verdad? En seguir a Jesús. Ya el Señor, pues, como dice la palabra, ¿verdad? Él los tenía ya predestinados, ¿verdad? Para hacerles ese llamado. Entonces, bueno, él ya sabía que iban a estar ahí pescando, ¿verdad? Entonces, él lo que hizo fue pasearse, dice, a la orilla del mar, y él los vio y les hizo ese llamado, ¿verdad? Y bueno, para mí lo que implica, ¿verdad? Que ellos tenían que dejar todo para poder seguir al Señor, ¿verdad? Y ellos accedieron en su corazón, ellos de inmediato, como decía mi compañera, ellos creyeron, ¿verdad? Y no se negaron a seguir al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Gisela. Sí. Wow, qué ejemplo, ¿cierto? Qué increíble. Estoy pensando en hoy en día, a veces no tenemos problemas de dejar una hora para estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? A veces decimos que, no hay tiempo, no podemos.
estar en clase o no podemos ir a la iglesia, no hay tiempo. Y es un gran ejemplo en nuestras vidas de este llamamiento de Jesús, de seguirle y dejar. El trabajo es lindo, el trabajo es bueno, es una bendición de Dios. Pero si el trabajo es más importante que Dios, bueno, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, qué gran lección tenemos aquí de Jesús mismo, su obediencia y también de los discípulos siguiendo a él. Que nosotros también dejar nuestros redes, podemos decir, en nuestros días diarios para seguir a Cristo. Bueno, hermanas, muchas gracias. Es bastante lindo escuchar de ustedes y escuchar en sus respuestas temas de las 4C saliendo. Es clarísimo que ustedes han sido fieles en este curso, en las clases y pensando en cómo podemos leer y compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por eso. No hemos conversado de la segunda historia, cuando Jesús sanó a un hombre con un espíritu maligno. Esta parte es interesante porque alguien en la clase de la mañana lo mencionó también, que este hombre con un espíritu maligno estaba dentro de la sinagoga. Es como estaba dentro de la sinagoga cuando todos estaban estudiando la palabra de Dios. De hecho, Jesús estaba enseñando y todos estaban mirándole. Notaron que Jesús enseñó con autoridad. No era como los otros maestros, enseñó con autoridad. Y luego, este hombre con un espíritu maligno gritó, ¿por qué te metes con nosotros? ¿Ves que está usando plural, demonios, nosotros? ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Nos muestra claramente que el demonio que está hablando aquí sabe quién es Jesús, ¿cierto? Conoce a Jesús. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. Con la palabra echó este demonio al hombre. Y el espíritu impuro salió del hombre. Y claro, todos allá estaban asustados, preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es este maestro que enseña con autoridad y también tiene el poder tiene tanto poder que los demonios escuchan a él, lo obedecen? Entonces la fama de Jesús estaba corriendo por todo de esa región, ¿cierto? Todos estaban pensando en este maestro que enseñaban con autoridad y también con poder. También tenemos la historia preciosa de Jesús sana a la suegra de Simón. A mí me encanta esta historia, ¿sabe por qué? Porque si Simón tiene una suegra, significa que tiene una esposa. Entonces es lindo saber que un discípulo, Simón Pedro, tenía pareja, tenía esposa, como tenía suegra. Y para mí, por lo menos, siempre da cuenta, siempre puedo ver el amor de Cristo en esta historia, como Jesús está cuidando la familia de sus discípulos. Es lindo. Pero bueno, sabemos que la suegra de Simón estaba bien enferma, estaba en cama con fiebre, y Jesús fue a su casa, se acercó y tomó la mano de ella, y ella levantó y se quitó la fiebre. ¿Y qué hizo ella? Empezó a atenderle y a los discípulos. Entonces era sanada y ella empezaba a servir. Qué historia de agradecimiento de parte de ella también, ¿cierto? Bueno, hermanas, ahí estamos con las 4 historias de Marcos. Qué buen resumen de este curso, ¿cierto? Que Jesús nació, Jesús creció y ahora está empezando su ministerio, predicando y sanando. Hermanas, no vamos a pasar por las preguntas de considerar, porque no es necesario. Ya hemos contado la historia, ustedes han tenido el momento de leerlo. Solo quiero pausar un poquito en algunas preguntas de consolidar. Por ejemplo, el tema, lo he mencionado muchas veces, ¿cierto? El tema es que Jesús está predicando y sanando,
¿cierto? Estar predicando y sanando. Eso es un tema que podemos ver de nuevo en estas historias. También podemos estar llamando, ¿cierto? Llamando a los discípulos. Hermanos, ustedes ya han mencionado algunos pecados o tentaciones que tenemos cuando compartieron antes, pero me gustaría regresar a esta pregunta. Cuando leemos Marcos 1, acerca del ministerio de Jesús predicando y sanando, ¿qué pecados nos enseña a confesar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecados nos enseña a confesar Marcos 1? Buenas noches. Adelante. Bueno, para mí, bueno, en la primera historia, ¿verdad? Donde dice que Jesús llama a los pescadores, para mí, si en un momento ellos no lo hubieran seguido, a mí lo que me enseña a confesar ahí es desobediencia, ¿verdad? En una parte de desobediencia y incredulidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros, aunque ya estamos en las cosas del Señor, muchas veces nos cuesta ser obedientes. Cuando Él nos demanda algo a nosotros, nos cuesta bastante, ¿verdad? Seguirle, dejar de hacer cosas por dedicarnos a Él. Nos cuesta bastante apartar nuestro tiempo, ¿verdad? Y dedicárselo a Él cuando Él es merecedor, ¿verdad? De que nosotros hagamos nuestro tiempo para poder buscarle, para poder estar en comunión con Él, ¿verdad? Que es lo que realmente a nosotros nos muestra, ¿verdad? El amor de Dios. Gracias, hermana Gisela, gracias por compartirlo. No recuerdo quién fue, pero uno de ustedes mencionaron la oración antes. Como Jesús es el gran ejemplo para nosotros, ¿cierto? Y como en su ministerio tomó tiempo para orar. Me hizo pensar en... Aracelis, ¿fue tú? Sí, lo que pasa es que me han llamado. Ay. Para mí, el pecado nos enseña a confesar esa historia. Ya. Dar el apego a las cosas y la confianza en nosotros mismos. Cierto que muchas veces uno por la comodidad, por el placer, por todas esas cosas que ofrece el mundo, entonces uno desatiende a las cosas de Dios, ¿cierto? Al llamado. Por ejemplo, hoy en mi casa están en fiesta, pero yo me quedé por la clase. Y ahorita me llamaron, yo dije, estoy en clase, ahorita voy. Es eso, es como uno, pues uno trata, ¿cierto? Uno trata, uno quiere, pero como decíamos ahorita, que es esa lucha de la, o sea, de la carne, como con ese espíritu, son con los espíritus que uno pelea, o sea, es una lucha permanente de uno querer hacer las cosas porque uno quiere, porque ese es su deseo, pero la inclinación son otras cosas, ¿cierto? Como humanos que somos. Pues no sé si me estoy enredando. Entonces yo digo, a dejar el apego a las cosas y la confianza en nosotros mismos, a seguir a Jesús, pues con Él no nos faltará nada. Y si nuestros pasos son guiados por Jesús, nos llevará a la gloria esperada. Oh, gracias. Sí, gracias por compartirlo. Sí, es una lucha diaria que llevamos, ¿cierto? Una lucha diaria. Y Jesús es un gran ejemplo para nosotros de cómo luchar en la palabra, en oración. Muchas gracias, Aracelis. Dania, adelante, hermana. Bueno, el pecado que me enseña a confesar que yo puedo ver acá es la pereza, porque el texto dice que Jesús se levantaba muy de mañana, ¿cierto? Él era perseverante en la oración. Muchas veces vimos cuando Jesús oraba
y como predicaba también, ahí antiguamente caminaban y caminaban, ¿cierto? No existían las comodidades que tenemos hoy, pero él Ujú. siempre siguió adelante. Otra de las cosas que me enseña a confesar es la vanagloria, porque muchas veces las personas buscaban a Jesús para que les sanara, para exaltarlo por todo lo que él hacía, pero él seguía fijo en su propósito, ¿cierto? Acá mismo el texto dice que cuando le dijeron que lo buscaban, él dijo, tenemos que ir allá a predicar, ¿cierto? Él no quería figurar, él quería cumplir su propósito. Amén. Eso, hermana. Perfecto. Y vamos a tocar un poco más de este tema cuando hablamos de milagros, del propósito en el ministerio de Jesús, el propósito de sus milagros. Y como sabemos, el propósito es nuestras almas, nuestros corazones, ¿cierto? Él desea que seamos salvos, desea que conocemos a Él. Eso es el propósito más grande de lo que hace Él. Sí, muchas gracias, hermanas. Perfecto. Y ahora vamos al amor de Cristo. ¿Dónde podemos ver el amor de Cristo en esta historia? Con lo que comentaba Dania, podemos ver el amor de Cristo en su propósito, ¿cierto? Dios es Dios todopoderoso. Dios puede hacer cualquier cosa que desea, pero está está aquí para rescatarnos, está para nuestras oraciones, para nuestros corazones. Entonces su propósito es nosotros, es vida eterna para nosotros, es un amor inmenso para nosotros. Nos cuida de manera específicamente, podemos ver eso por los milagros, pero estaba intentando mostrar su gloria para que crezca la fe, para que crezca la fe. Entonces, el amor de Cristo es inmenso, como nos cuida de forma física, también pero aún más espiritual, como tomó, como Daniel mencionó, caminaba a predicar en las sinagogas pequeñas, a sanar. Su ministerio es un ministerio de amor, de amor. ¿Algo más, hermanas? ¿Notaron otros ejemplos del amor de Dios en estas historias? Digo también que, hola, Adelante. yo digo también que cuando Jesús le dijo que fueran en pos de él y los haría pescadores de hombres, ¿cierto? Que les cambiaría de ser pescadores, pues normal, de peces entre el mar y las redes, y les iba a dar esa recompensa de ser pescadores de hombres. A él les aseguró a ellos el pan material y les daría, y siempre estaría con ellos, y que siempre él estaría con ellos, y para ser pescadores de hombres, para la gloria de Dios. Ay, qué lindo. Sí, sí, su llamamiento a los pescadores y también a nosotros. Nos ha llamado, hermanas, somos elegidas. Nos ha llamado Amén. también a compartir la palabra de Dios. ¡Qué amor! ¿Va a usar a mí? ¿Cómo? ¿Cierto? Es fácil pensar eso. Yo no puedo, yo no, ¿cómo? Pero no, ha llamado a nosotros también. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pastora, buenas noches. Adelante. Ya. Bueno, yo veo el amor de Dios en el llamado mismo, porque así como llamó Dios Jesucristo a los discípulos y dejarnos este ejemplo, hoy nos llama a nosotros. Y dice la palabra que no se da por vencido, Él es perseverante con nosotros. Como dice la palabra, a pesar de nuestro pecado, en toda nuestra inmundicia, quizás decirlo, Él no deja de amarnos, Él sigue amándonos. Y tanto así que somos salvos por su gracia y nos promete la vida eterna, ¿no? Y no, como dice, siempre tomo yo esta palabra que dice que Jesús fue pues dejó las 99 y fue por nosotros. Y siempre sé decir para mí adentro o para la gente que Él no, por nosotros, quizás muchos piensan que no, si lo mío, Jesús, ¿quién se va a acordar de mí, Dios? O es tan irrelevante lo que me pasa.
Cuando Dios le decía yo a alguien, está en los detalles, Él está en todo, porque Él nos creó a su imagen y semejanza y Él sabe todo. Inclusive antes de lo que nosotros pensemos o necesitemos algo, Él ya lo sabe porque es hacedor de nosotros. Entonces, a mí me encanta siempre en toda la palabra que Él persevera, que Él va y siempre está a pesar de nuestro pecado, nuestra cosa que tenemos, porque somos heredadores de esa maldad que llenamos. Él siempre, siempre estuvo y estará con nosotros. Amén. Por siempre. Gracias, Magali. Y Ujú. hermanas, veo ese amor también de verdad en ustedes. Es decir, que muchas veces personas son tentados a no seguir estudiando cuando están un poco empujados a compartir, ¿cierto? Es decir, que algunas personas desean aprender de la palabra escuchando. Y es lindo, hay que escucharlo más, está buena. Pero ustedes siguen aquí en este curso y espero en otros cursos, están pensando en compartir. Hay una hermana en la clase en la mañana que me llamó, me dijo, ay, profesora, no sé, tengo tanto miedo de compartir, no sé cómo, no sé, pero voy a intentar. Y wow, allí podría ver al Espíritu de Dios trabajando en ella, ¿cierto? Ella con tanto amor estaba siguiendo, aunque sentía un poco ansiosa, podemos decir, o débil en el don de compartir la palabra. Ella estaba intentando, siguiendo, sabiendo con fe que la fuerza no es de ella, es de Dios. Y eso es lo que podemos ver en los discípulos también, ¿cierto? Eran pescadores. Jesús no eligió a ellos porque eran maestros de la ley, ni porque eran buenos para predicar, ni porque tenían muchos recursos para construir en iglesia. No, eran pescadores, hombres nomás, normales como nosotros. Y confiamos en Dios que Él va a usarnos como Él desea. Y sigamos abriendo la Biblia, estudiando, y buscando oportunidades para compartir la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, hermanas, eso, lo que compartí justo ahora es lo que me enseña a mí que podemos hacer. Ustedes también mencionaron muchas cosas. Nos enseña a orar, nos enseña a confiar, que no somos egoístas. Hemos hablado mucho ya de algunas cosas que hemos notado y que podemos hacer en nuestras vidas. Y también, wow, ¿cuándo podemos compartir Marcos uno con otros? Cuando personas no creen que Jesús es Dios, ¿cierto? Ahí podemos mostrar claramente, mira la autoridad de Cristo en palabra y en acción. Es Dios. También con personas con enfermedades. Podemos mostrarles al Salvador, al doctor, podemos decir, de cuerpo, pero mucho más de alma. Podemos usarlo para animar personas, para ser activos en compartir la palabra. Hay muchas oportunidades de compartir Marcos uno con otros. Pero ahorita, hermanas, quiero tomar un momento para conversar un poquito de los milagros con ustedes. Quiero identificar el propósito de los milagros de Jesús. Muchas veces, hoy en día, bueno, quizás no tanto hoy en día, sí, quizás, hay algunas personas que piensan que un milagro o el poder de hacer milagros está tan conectado, no, ¿cómo puedo decirlo? Dicen que si no puedes hacer milagros, no tienes fe. O si no puedes hacer milagros, no eres un hijo o hija de Cristo. Entonces, para ellos, hacer milagros es como, a propósito, es esta conexión, hasta muestra de que somos cristianos, tenemos fe. Pero no es así. No es así, porque sabemos que es por fe que somos salvados, no es por los milagros, ¿cierto?
Entonces, es por fe, es lo que Cristo ha hecho para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando miramos los milagros, esperamos mirarlo de una forma cristocéntrica. Y recordamos que el propósito de los milagros de Jesús era para mostrar su poder y confirmar que es Dios. Es Dios. Sus obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Jesús hizo milagros para la gloria del Padre, ¿cierto? Para la gloria, para mostrar a personas que Él es Dios, para que puedan creer en Él. Ahorita, claro que sí, Dios es todopoderoso y todavía aparecen milagros hoy en día. Entonces, hay personas o hay ejemplos en la vida. Bueno, sabemos que Dios tenía poder de hacer milagros y sabemos que Dios ciertamente podría permitir a su pueblo hacer milagros con su poder. Si es su voluntad, ¿cierto? No vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basamos la fe en milagros. Basamos la fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Basamos la fe en la palabra de Dios. En la Biblia podemos ver la palabra salvadora. Sabemos que fe viene por oír el mensaje. La Biblia también nos muestra los milagros de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos muestra que Dios es Dios, ¿cierto? Y es nuestro Salvador. Entonces, ¿necesitamos los milagros hoy en día? Bueno, si hay, qué bendición, si es la voluntad de Dios, qué bendición. Pero no es, la palabra clave aquí es necesitar. ¿Necesitamos tener milagros? No. Tenemos Jesús. Tenemos Jesús. Y si es la voluntad de Dios, hay milagros hoy en día. Pero no es necesario porque ya tenemos la victoria en Jesús. Tenemos el testimonio completo de la Biblia, que por su propia autoridad establece que es la palabra de Dios. Y eso es lo que más necesitamos. Entonces a veces olvidamos eso, ¿cierto? A veces personas piensan que necesitan servir de una forma de milagros, de sanación, de todo. Pero recordamos la gran comisión de Jesús, ¿cierto? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Y cada uno de nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos compartir esta palabra de Dios. Bueno, hablé mucho de los milagros. ¿Algunas preguntas, comentarios o dudas acerca de los milagros, hermanas? Pastora, una cosa de los milagros, ¿no? Mucha gente cuando le pide a Dios, de pronto, su milagro, y pues no lo tiene quizás en el tiempo que es, porque se sabe que es en el tiempo de Dios. Mucha gente se aparta porque dice no, que no es, o sea, empieza a dudar. Nosotros somos seres humanos que dudamos muchas veces, pero como creyentes también sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y su tiempo también. Entonces esto a veces trae complicaciones y la gente se aparta porque quieren que, por ejemplo, yo sé decir, alguna vez me pasó, no, pero si eso, si no ha pasado, yo le he pedido tantas veces y no he visto el milagro, le digo, simplemente un milagro es ya que estemos vivos aquí hablando, le digo, que estemos vivos, pero como Dios es perfecto y su tiempo es perfecto también, es en el tiempo de Dios y sabe cuándo necesitamos ese tiempo, porque a veces pedimos unas cosas simplemente porque, y Dios dice, de pronto este momento no es. Entonces, yo siempre sé decir que todo lo que nosotros hacemos como cristianos es vivir por fe, no por vista, sino por fe.
Yo vivo porque sé que voy a ver la gloria de Dios, porque Dios es muy poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pensamos, imaginamos. Y siempre espero que sea mejor mañana. Sí, porque si no, ¿cómo viviéramos? Si David, que el rey con todas sus, dijo, ¿qué sería de mí si no creyera que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, ¿no? Entonces siempre vivimos con la esperanza, ¿no? Eso, pero los milagros quieren que ver para creer. Y nosotros primero creemos y después vemos, ¿no? Eso quiero comentar. Gracias. Gracias, Magali, qué testimonio tan lindo. Sí, pienso mucho en los israelitas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Wow, los milagros que vieron, ¿cierto? En Egipto, cuando partieron el mar Rojo, la maná, que, wow, el fuego que bajó del cielo. Estaban viviendo con milagros, pero todavía apartaron de Dios tantas veces. Es decir, que milagros nos muestran el poder de Dios, es increíble, pero la fe viene por la palabra, la fe es algo que no podemos ver. Y milagros son bendiciones, pero aún más que los milagros es lo que Cristo ha hecho para nosotros. Dani, adelante. Bueno, a mí me gustaría compartir que muchas veces pedimos y queremos milagros, siendo que el milagro ya lo tenemos, ¿cierto? El milagro de la vida, el milagro de la salvación, el milagro no es algo que tal vez podemos esperar, es algo que Jesús ya hizo el día en que murió por nosotros en la cruz. También muchas veces pedimos tantas cosas a Dios y nosotros no ponemos de nuestra parte. Por ejemplo, queremos, Dios, que esto pase, siendo que yo no pongo, no sé, Jesús, sáname de diabetes, por ejemplo, y yo como azúcar, como masas, y entonces, ¿cómo van a pasar las cosas si nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo vivimos? Y bueno, recordar siempre que muchas veces las personas también dicen, Dios bendíceme para. Y no, o sea, quiero, si me bendices, Dios voy a hacer esto, si me bendice, y se olvidan que de lo que ya somos bendecidos, nosotros debemos hacer, nosotros ya somos bendecidos, ¿cierto? Entonces muchas veces no tenemos que esperar grandes cosas porque ya el hecho de la bendición tenemos miles a diario. Amén. Amén. Sí, hay una canción, bueno, solo conozco las letras en inglés, pero estoy segura que está en español. Y es una canción que tiene 2 líneas nomás, 2 oraciones. Toda la canción, 2 oraciones. Y la primera es como, dice, así es como lucho mis batallas. Así es como lucho mis batallas. Y la segunda oración es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Es decir, que la bendición, el milagro, es la presencia de Dios. Que podemos acercarnos a un Dios justo, perfecto. Recordamos lo que pasó en el Antiguo Testamento en Monte Sinaí, ¿cierto? Cuando no podrían tocar y tocar la montaña del Señor. Y ahora, gracias al Señor, gracias a Cristo, podemos acercarnos a Jesús, a Dios en cualquier momento en oración, en adoración. ¡Qué milagro! ¿Cierto? ¡Qué increíble la presencia de Dios! Me gusta cómo comentaste, Daniel, como bendecido por, y olvidamos la bendición de la presencia de Jesús nomás. Cuando caminamos por las montañas o los valles, es su presencia que estamos buscando. No tanto las bendiciones, no, es su presencia. Eso es la bendición más grande que tenemos en nuestras vidas tan cerca. Pastora, disculpe, ahora que usted menciona una canción, yo igual conozco una canción que dice, el seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero el maestro, no quiero los panes ni los peces. Oh, qué lindo. Y habla exactamente de eso.
Qué lindo, me encanta, sí. Ay, qué lindo, sí, voy a buscarlo. Sí, nos recuerda, ¿cierto, hermanas? Ser cristocéntrica, ¿cierto? Que buscamos a Cristo, no buscamos la teología de la gloria aquí en este mundo, no, buscamos a Cristo, buscamos a Cristo. Ay, qué lindo, muchas gracias, hermanas. Con eso hemos terminado, qué bendición terminar con esta práctica tan preciosa. Hermanas, el proyecto final. Ya he conversado del proyecto final en la lección anterior. Si todavía tienen preguntas del proyecto final, voy a quedarme aquí en esta salida de Zoom después de clase y puedo explicar de nuevo el proyecto final. Solo quería comentar a ustedes que no es posible aprobar un curso de Academia Cristo sin hacer el proyecto final. Entonces es sumamente importante hacerlo. Y este es un curso de la Biblia. Este curso se llama La Biblia, la llegada del Salvador. Tenemos 6 cursos de la Biblia. Y en la Biblia, en los cursos de la Biblia, estamos enseñando a ustedes cómo usar las 4C y compartir usando las 4C. Entonces, el enfoque de esta lección es la preparación. Es decir, que en tu proyecto final, quiero ver su preparación, sus pensamientos para compartir la palabra de Dios. En la sección de la mañana, muchas hermanas comentaron que pensaron que el proyecto final era compartir la palabra. Y bueno, les invito a compartir con alguien, claro. Pero el proyecto final es un documento que ya envié al grupo de WhatsApp, pero voy a enviarlo de nuevo. Y simplemente hay que llenarlo. Simplemente hay que contestar a las preguntas que están allí, mostrándome su preparación, pensando en el público, pensando en un contar, pensando en leyendo la historia. Es una forma de mostrarme que saben cómo preparar para compartir la palabra de Dios nomás. Y hermanas, pueden entregar el proyecto final cuando ustedes deseen. Entre las próximas 2 semanas, si Dios quiere, o lo más pronto posible. Si se necesita más tiempo, avísame nomás, no hay ningún problema. Si alguien se enferma, algo pasa, no hay problema. Solo necesito la comunicación, ¿ok? Y la última cosa, proyectos finales son oportunidades para mostrar lo que hemos aprendido. También son oportunidades de los profesores de entender lo que podemos enseñar mejor, ¿cierto? Entonces, que sienten libres de hacerlo nomás, de llenarlo, hacerlo, enviarlo. No estamos buscando perfección, no es posible. Estamos buscando que ustedes puedan mostrar, compartir lo que han aprendido nomás. Y si tienen preguntas, está bien. Si no entienden un parte del proyecto final, está bien, avísame nomás. ¿Ok? Vivimos en la gracia, vivimos en la gracia. Bueno, y una cosita más es que como ustedes saben, nuestro propósito es compartir la palabra de Dios. Y también ofrecemos oportunidades de consejería. Si uno de ustedes desea tener un ministerio, si ya lo tienen, es decir, que desean compartir la palabra en casa, quizás, o con un grupo de adolescentes, o con una amiga, cualquier tipo de compartir es importante. Nosotros ofrecemos un programa de consejería. Entonces, si desean tener un consejero o consejera mientras están buscando cómo compartir la palabra de Dios, estamos aquí para apoyar a ustedes. Bueno, con eso me gustaría terminar con una oración para ustedes, para sus almas, para su relación con Dios, para su fe. Y esta oración, bueno, lo robé del apóstol Pablo, porque eres lo mejor para orar, ¿cierto? Y en el libro de Efesios escribió una oración preciosa para la congregación de Efesios. Y quiero orar la misma oración para ustedes, para su fe y su relación con Dios. Entonces, permíteme, hermanas, orar para ustedes ahorita. Una oración de Efesios 3. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas,
les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que allegados y cimentados en amor pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conocen que ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. A Él que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanas. Gracias por estudiar conmigo. Que Dios les bendiga y estamos en contacto por WhatsApp. Gracias a usted, pastora. Excelente estudio. Que es una bendición tremenda para nosotros.